voy a comenzar la conferencia, bueno, el curso del Seminario del Campo Freudiano, en el que quería hablar de Lalande y Joyce. Eh, Cuando hable de este término, para distinguirlo de la lengua, lo voy a decir en francés para que nos familiaricemos y lo distingamos mejor. ¿De acuerdo? Voy a daros una perspectiva muy sincrética y muy sencilla sobre el concepto la langue y después voy a hablaros un poquito de Joyce porque cuando yo leí este seminario y caí en este término, me di cuenta de que muchísimas de las cosas que yo me había preguntado acerca de la manera de, bueno, dos aspectos, tanto de la relación de Joyce con el lenguaje como de la composición, de cómo trabajaba él con el lenguaje, como los niños hacen piezas y montan puzzles. Así me imaginé un poco el trabajo que Joyce hacía con el lenguaje, pero en el sentido de lo que veremos hoy y llamaremos, como hizo Lacan, la langue. ¿De acuerdo? La langue es un término introducido en un texto que está publicado en estas colecciones pequeñitas donde está editado también Mi enseñanza, algo de la religión, y se llama Hablo a las paredes. Y que en teoría, si no entiendo mal, son lecciones previas al seminario del saber del psicoanalista. Y en este caso se trata, creo que de la primera de esas lecciones que tratan, bueno, están de la vuelta de Lacan a Saint-Anne en noviembre de 1971. Entonces, a lo largo de su disertación, surgió a partir de un lapsus y de un chiste que formula el propio Lacan y un comentario de un malentendido de un oyente, surgió justamente este concepto. Este término, este neologismo, la langue, que con posterioridad se haría no solo término, sino concepto. La situación fue la siguiente. Lacan está hablando y dice, en fin, 10 años antes se había hecho otro hallazgo que no era malo tampoco, con respecto a lo que debo llamar mi discurso. Yo lo había empezado diciendo que el inconsciente estaba estructurado como un lenguaje. Habíamos encontrado un coso formidable. A los dos tipos que mejor habrían podido trabajar en esa línea, se está refiriendo a la Planche y a Pontaly, a los dos tipos que mejor habrían podido trabajar en esa línea, hilar este hilo. Les habíamos dado un muy lindo trabajo, el vocabulario de la filosofía. ¿Qué digo? Me estoy refiriendo al vocabulario de psicoanálisis. Ah, vaya, ustedes se han dado cuenta del lapsus, dice Lacan. En fin, eso vale por el Lalande. Lalande es el autor del vocabulario de filosofía, un diccionario muy famoso francés, André Lalande. Entonces, a partir de este lapsus de Lacan, donde confunde a Laplanche con Lalande, y este juego, este chiste que él hace después, surgen otras cosas, ¿no? No nombra en ningún momento a Laplanche y Lacan se refiere simplemente al autor de un diccionario, un vocabulario, como dicen los franceses, de filosofía, en lugar de decir de psicoanálisis. Luego Lacan hace este chiste, este bit, vean este lapsus, en fin, esto bien vale el Lalande, es decir, el autor del diccionario de filosofía. Y en el público, a un asistente no escucha bien y entonces pregunta, ¿la langue? Y Lacan responde, no, 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 es con G, no con D. La lengua, tal como lo escribo ahora, continúa Lacan, en una sola palabra, es otra cosa. No tiene nada que ver con el diccionario, cualquiera que sea, tal, 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 tal. Sí. Entonces es ahí, fijaros, de qué manera este término, la langue, surge en esta especie de malentendido. Y curiosamente, la langue, si tiene algo que ver, justamente es con el sonido y con el malentendido, no con el sentido.
Es decir, que es un término, un neologismo que se suscita y cuyo origen, ¿verdad?, tiene mucho que ver o incluso determina, se puede decir así, el campo semántico que va a tratar de acotar. Es un surgimiento, en ese sentido, de un neologismo que transmite el concepto o que enmarca el campo semántico que después nombra. La plonge, la londe, la longue y las resonancias que se tejen entre el lapsus, el chiste, el malentendido. Y son resonancias precisamente que, como luego veremos, no tienen cabida en ningún diccionario. Bueno, la langue se refiere a la relación, por decirlo de alguna manera, arcaica del lenguaje cuando el lenguaje no ha sido sometido a la brida de la sintaxis ni apunta a cualquier sentido. A ver, nosotros estamos acostumbrados a usar el lenguaje con orden, con concierto, con intención de decir, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y para hacernos entender y comunicarnos debemos someter al lenguaje a ciertas normas y a cierto orden. ¿Verdad? Eso es lo que corresponde, se puede decir así, a la enseñanza del uso del lenguaje con vistas a la comunicación y, por tanto, a evitar el malentendido. Perfecto. Pero antes de que todo esto suceda, hay una relación del sujeto, del bebé, con el lenguaje que es muy distinto. Y ese periodo, esa etapa, como lo queráis llamar, se le suele llamar, al menos los logopedas y yo creo que los pedagogos que estudian estas cosas o los psicólogos infantiles, lo llaman el periodo de laleo en castellano, que es una etapa, como digo, anterior a la utilización del lenguaje, cuando el lenguaje está destinado a la comunicación, que se caracteriza, este laleo, este periodo, por la emisión de sonidos vocálicos por parte del niño, en el que se aprecia, ¿qué llama la atención de eso? El goce de la mera emisión. A mí me llamaba mucho la atención cuando mi hija era pequeñina, que incluso yo di una conferencia una vez sobre estas cosas, ¿no? Gugu gaga, estaba todo el día, gugu gaga, pero tenía un subidón permanente, ¿no? Gugu gaga. Era, se puede decir así, una especie de disfrute pleno de dar con unos fonemas que ella podía pronunciar, que por supuesto no quieren decir nada, y que, digamos, transmitía esa satisfacción, esa plenitud en todo el cuerpo, ¿no? Bueno, esto es una cosa muy llamativa, ¿no? El niño emite sonido, juega y se divierte con ellos, ¿no? En ese sentido, el laleo se presta al goce y, por supuesto, al equívoco. O sea, que el goce y el equívoco aquí van juntos, ¿no? De ahí que Lacan afirmara en el seminario que estamos estudiando, aún, una lengua, entre otras, no es otra cosa sino la integración de los equívocos que de su historia persisten en ella. Esto es muy interesante por lo que después diremos a propósito de esta versión última del inconsciente más real o más fuera del sentido, ¿no? Esto lo explica Lacan también en 1972. Es decir, es una especie de precipitado resultante de aquellos equívocos que están en los arcanos, se puede decir así, de nuestra historia. Por tanto, equívoco, sinsentido, sonido, goce, se oponen todos estos términos a la lengua de los lingüistas, por ejemplo, a la lengua de Ferdinand de Saussure, quien veía en ella la producción social de un conjunto de convenciones necesarias para permitir el ejercicio de la facultad del lenguaje entre los individuos, naturalmente con vistas o destinada a la comunicación. Y claro, Lacan, para distinguirla, la lengua de la lengua de los lingüistas, lo que hace es escribirla toda junta, la langue, donde precisamente la comunicación se devalúa y triunfa el malentendido. Tal como os he tratado de mostrar cómo surgió este neologismo que está dando forma justamente a lo que fue su momento germinal, ¿no? Como decía Saussure,
La lengua es una construcción colectiva, pero antes de que se dé esa construcción colectiva destinada a la comunicación, hay un tiempo, como decía hace un momento, en el que el bebé habla de una forma singular, con sus ruiditos, y eso resuena y deja sus marcas de goce en el cuerpo. No se puede gozar si no hay cuerpo, naturalmente, pero hay que enfatizar esto, deja sus marcas de goce en el cuerpo. La palabra es ahí, cito a Lacan, causa material del goce. Ya lo hemos visto esta frase comentada, me parece, por Vicente Palomera. Un goce solitario, de espaldas al otro y ajeno a la comunicación. En el seminario aún, en la clase del 19 de diciembre de 1972, Lacan enfatiza. Diré que el significante se sitúa a nivel de la sustancia gozante. Maravillosa expresión, sustancia gozante. El significante es la causa del goce. Sin el significante, ¿cómo siquiera abordar esa parte del cuerpo? ¿Cómo sin el significante centrar ese algo que es la causa material del goce? Por desdibujado, por confuso que sea, una parte del cuerpo es significada en este aporte. Vemos aquí la vinculación consustancial, intrínseca, indisociable del goce y el cuerpo y el significante. Muy bien. Perfecto. Entonces, fuera de lo que serían las bridas de las, lo que llamo aquí las bridas de la sintaxis y del orden de la gramática, en la langue no hay separación ni disyunción, ya que está compuesta, para decirlo en nuestros términos, por S1 solos. S1, solo hay S1. Por eso Lacan se sirve de la homofonía S1 y habla de es-un, es-en, enjambre. Es-en, enjambre, ¿no? Enjambre de significantes, de S1. Se trata entonces de un goce solipsista, solitario, autístico, si me permitís, un goce del significante, un goce propiamente gozoso al fin y al cabo, ¿no? El goce se sitúa entonces en el corazón del inconsciente, en este momento, ¿verdad? Con lo cual se desplaza aquella máxima del inconsciente estructurado como un lenguaje de 1953 a un inconsciente más allá del sentido y más allá de la hermenéutica interpretativa. La langue es uno de los términos que enfatiza este desplazamiento del goce al corazón del ser. También la langue, como señala, bueno, no con este término naturalmente, pero tiene sus, si uno quiere mirar sus antecedentes, algo de la langue de Lacan encontramos en la correspondencia de Freud a Flisch, como recordó Palomera en su clase, excelente, como recordaréis, que tiene que ver, hablaba Freud de las cosas oídas en la tierna infancia, cosas que se vuelven imborrables. Se trata de cosas oídas, pero, hay que decirlo, no entendidas. El inconsciente en ese sentido es un reservorio de esas huellas de la lengua materna, de esos materiales sonoros, de esos significantes aislados al margen de la cadena y de las asociaciones y por tanto significantes enigmáticos y por ello mismo significantes muy vívidos. En ese sentido se puede decir que el inconsciente está hecho de esos S1 aislados, de letras, de elementos fuera de la significación, lo que reenfoca al inconsciente en una dimensión más real. Bien, en este sentido el inconsciente real, es decir, fuera de la significación, como letra, se opone al inconsciente que todos conocemos como cadena y como inconsciente de las formaciones del inconsciente. Bien, se impone, se opone o se complementa con. La experiencia, y esto es lo que yo podría aportar un poco a todo este campo, después volveré nuevamente sobre la cuestión de la langue, pero a mí me parece que la experiencia vital y también la forma de composición literaria de Joyce, a mi manera de ver, tiene mucho de todo esto que acabo de señalaros y espero mostrar. Solo diré una cosa.
Ayer se habló mucho durante la conferencia, ¿verdad? Yo lo enfaticé en varias ocasiones e incluso entre las preguntas de algún participante me recordó que Jung había dicho que mientras Lucia Joyce se hundía en el fondo del río, Joyce también se hundía, pero lograba remontar hasta la superficie gracias a su arte. A esto me voy a referir cuando estoy hablando de la composición literaria, porque el río, ¿verdad? Como decía ayer, él remontará, se puede decir así, desde el mar, es decir, desde el destino del río, hasta los orígenes del río, es decir, remontará desde el lenguaje perfecto, ordenado, bien hecho, hasta aquel lenguaje primitivo, aquella la langue, donde solo hay sonidos, ruidos, gozo, no hay oposiciones, simplemente son sonidos. Y ese será el fundamento, creo yo, de la composición de la última obra, en concreto es evidente, de Finnegan's Wake, y una parte también ya de Ulises, a la que dedicó 3 décadas para escribir. Bueno, el segundo apartado del que voy a hablaros, entonces ya centrándome en Joyce, lo he llamado James Joyce, el hombre y el artista. Debo deciros unas cuantas cosas de Joyce yo creo, para poder entender un poco por qué le dio el punto filipino de componer, de dedicar tantas horas de su vida, de su tiempo, cuando no, o estaba bebiendo o estaba escribiendo. Ulises prácticamente le llevó 3 décadas, Finnegan's Wake muchos años también, etc. ¿Por qué alguien le dedica tanto tiempo, se puede decir así, a escribir esas cosas que escribe? No sé, eso no es capricho, más bien busca una función en la escritura. Entonces, esto es lo que hay que captar. Y si busca una función en la escritura y le dedica tanto tiempo, es porque eso es muy fundamental para él. ¿Pero es fundamental únicamente para hacerse un artista? Pues sí, para eso sí, porque se hace un nombre. Pero probablemente es aún más fundamental por el hecho de que eso le aporta un equilibrio que no ha encontrado de ninguna manera y que sí ha encontrado mediante ese milagro de la invención, se puede decir así, de su tabla de salvación, de su equilibrio por excelencia, que es descomponer el lenguaje ordenado de la gramática y de la sintaxis, llevarlo de nuevo, se puede decir así, a ese momento de la langue, del goce del cuerpo, del goce del sonido, donde nada quiere decir nada y donde lo que prevalece principalmente son las resonancias. Esta es la idea que yo me hago y a ver si soy capaz de llevaros hasta ahí. Bien, Joyce, James Aloysius Joyce, nació en Dublín el 2 de febrero de 1882 en el seno de una familia católica de clase media, naturalmente venida a menos. Su madre, Mary James Murray, quedó encinta 15 veces. De los 10 hijos que sobrevivieron, solo James Augustine Aloysius Joyce era el mayor y sucedió a un primogénito que murió recién nacido. Su padre, John Stanislaus Joyce, a quien los biógrafos, entre otros, por ejemplo, John Jackson y Peter Costello, en la biografía, que es la que hay que leer, que se llama John Stanislaus Joyce, suelen describirlo como alcohólico e incapaz de gestionar adecuadamente sus finanzas. En esto Joyce era exactamente igual. A consecuencia de su mala cabeza, la prole aumentaba a la vez que perdía los empleos y se empobrecía, con lo que los Joyce se veían obligados a trasladarse continuamente de casa en casa, pero cada vez a una peor y más alejada del centro de Dublín. Salvo en injuriar y atemorizar a su mujer, John Joyce fracasó prácticamente en todo cuanto se propuso. A este respecto, uno de sus hijos, Stanislaus Joyce, tiene gran importancia en la vida de Joyce, puesto que fue en cierta medida quien le sacó adelante en los años que vivió en Trieste, quien le sacó adelante económicamente, porque Joyce era incapaz de ganarse la vida. Stanislaus Joyce escribió una obra maravillosa que os recomiendo, que se llama El guardián de mi hermano, dedicada a Joyce, naturalmente. Y ahí escribió:
respecto de su padre. Había fracasado en todos los caminos que se le abrieron ante él. El de llegar a ser médico, actor, cantante, secretario comercial y finalmente político. No deja de ser asombroso que un padre tan débil haya engendrado un hijo, James, con tanta fuerza. Y el propio Joyce, en Retrato del artista adolescente, pone en boca de Stephen Dedalus, su alter ego, algo parecido a lo que acabo de leer que dice su hermano Stanislaus. Dice de su padre: estudiante de medicina, remero, tenor, actor aficionado, político de estruendo, pequeño terrateniente, pequeño rentista, bebedor, buena persona, especialista en chistes y anécdotas, secretario de no sé quién, no sé qué cosa en una destilería, colector de impuestos, quebrado, y al presente ensalzador de todo su propio pasado. Maravilloso. El propio Joyce fue uno de los tantísimos compatriotas representantes de la típica combinación irlandesa, que siempre se ha dicho: pobreza, catolicismo y alcoholismo. Sin embargo, a ojos de su hijo, fue un inspirador, hasta el punto de que, según reconoció en distintas ocasiones, muchos de sus personajes se inspiraron en los que su padre conoció y tuvo por amigos. Y, a mi manera de ver, el humor de Ulises es suyo. Hay algo del humor de Ulises que está un poco en esta figura venida a menos de este padre incapaz, ¿no? Cuyo rasgo de humor, ¿verdad?, es probablemente lo más destacable, ¿no? El libro, dice Joyce, con respecto a Ulises, el libro es su propia imagen. Bueno, Joyce pasó la mayor parte de su vida adulta fuera de Irlanda. Después de estudiar letras en la Universidad de Dublín e intentar estudiar medicina en París, sin oficio ni beneficio, como tantos de sus compatriotas, en 1904 se fugó a Europa continental con Nora, según reconoce Brenda Maddox, que es la biógrafa por excelencia de Nora Barnacle, la mujer de Joyce. Según reconoce Maddox, cuando John Stanislaus Joyce, el padre de Joyce, supo el apellido que el apellido de Nora era Barnacle, es decir, percebe, o crustáceo, o lapa, dijo: Barnacle, ella nunca le abandonará. Con vistas a entender cómo esta mujer pobre y joven, aunque curtida en sobrevivir, acepta fugarse de esta manera con un compatriota, conviene trazar una breve semblanza de ella, que también tenía lo suyo. Nora había nacido en Galway en 1884. Su vida no había sido nada fácil y tuvo que madurar apresuradamente. Había vivido con su abuela materna hasta que murió. Entonces volvió con su madre y su hermano, un hermano de esta. Pero este tío materno no la trataba nada bien. Así que dejó el hogar familiar y Galway y se mudó a Dublín, donde encontró un trabajo en el Hotel Finn y poco después conoció a Joyce, a James Joyce, con quien inició una relación plagada de citas y muchas cartas. La relación entre Nora y Joyce fue muy especial. Permanecieron unidos desde el primer encuentro, pegados uno al otro. Según sabemos, por la correspondencia, el joven y espigado James Joyce la abordó en plena calle. Al despedirse, le pidió una nueva cita y ella le dijo que sí, aunque no se presentó. Fruto de esa ausencia, surge la primera carta de James que James le escribió, en este caso para reprocharle su incomparecencia. En el siguiente encuentro, la atracción se renovó. Antes de separarse, Nora, la inculta pero muy atractiva jovencita, le desabrochó el pantalón y lo acarició. Años después, en una carta, Joyce recordó ese momento con las siguientes palabras. Es una de las cartas que están publicadas en la obra Cartas de amor a Nora Barnacle. Fuiste tú quien deslizó tu mano dentro de mis pantalones y tiró mi camisa suavemente a un lado y tocó mi brrr, y continúa la carta, en unos términos muy realistas, como era lo habitual de la expresión de Joyce.
si queréis leer este tipo de términos, leer Giacomo Joyce, que es una narración muy breve en la que Joyce explica la fascinación que tiene con una joven alumna judía, una alumna de Trieste. Bueno, por eso Peter Costello, con razón, al hilo de estos comentarios sobre el encuentro entre la pareja, escribió, y lo dice es una obra que se puede traducir así como Joyce, los años de maduración o de crecimiento. Dice Costello, aquí había una chica que literalmente lo tomó en sus manos. Muy bien, la relación entre Nora y Joyce ha llamado mucho la atención a todos. Él era un genio y ella, en cambio, una mujer muy pedestre. Es difícil imaginar que un desastre de persona como fue Joyce, porque era un desastre completo, hubiera sobrevivido sin una mujer así, una mujer que lo cuidara, que fuera además su amante, al menos hasta 1913, fecha en la que, como se ha sugerido, la vida sexual de Joyce y Nora terminó más o menos. Ella lo cuidó, fue su enfermera, su amante, su mujer, etcétera, etcétera. Cuando en 1905 su hermano Stanislaus le sugirió que por qué seguía con ella, Joyce le respondió, eres duro con Nora porque tiene una mente no adiestrada. Está aprendiendo francés en este momento, muy lentamente. Su disposición, como yo lo veo, es mucho más noble que la mía. Su amor también es más grande que el mío por ella. La admiro y la amo y confío en ella. No puedo decir cuánto. Confío en ella, así que basta. Guapa, alta e iletrada, Nora soportó como pudo los primeros años de la vida en el continente. Es decir, poneros a principios del siglo XX, ¿verdad? Una mujer inculta, es verdad que atractiva, trasladada se traslada al continente con su amante, con su novio, y se trasladan a Trieste, una ciudad en la que se habla un italiano rarísimo y 40.000 lenguas más, a Pola, es decir, ella no hablaba ni papa de italiano ni nada. ¿Y de qué vivía? Si Joyce nunca fuera incapaz de ganarse la vida. Bueno, iros haciendo un poco la idea de la circunstancia de esta pareja, ¿no? Nostálgica de su familia y de su Galway natal, durante muchos años vivió en la pobreza, sola e incapaz de aprender nuevos idiomas. Nora fue su amante, compañera, cuidadora, enfermera, la madre de sus hijos. Para Joyce supuso un pilar fundamental en su existencia. Nora Barnacle representó para él la mujer que dice sí, como Molly Bloom en el monólogo del final de Ulises, que comienza con un sí y termina con un sí, y la que aporta su deseo siempre renovado, como Anna Livia Plurabella, una de las protagonistas o la protagonista de Finnegan's Wake. Siempre en movimiento. Con ella vivió en varios países europeos y en unas cuantas ciudades, entre otras Pola, Trieste, Roma, Zúrich y París. Y vivieron en una pobreza grande, porque en una ocasión, ahora me viene a la memoria, a Joyce lo contrataron para trabajar en un banco y tenía los pantalones rotos en el culo y no tenía otra mejor idea que hacer que comprarse una levita larga para tapar el descosido que tenía en el culo. Es decir, que no eran precisamente en esa época gente que vivía bien. Como sí en París, después cuando Joyce comenzó a ser un escritor destacado y había mecenas que estuvieron dispuestos a satisfacerle la vida. En esa variedad de lugares, Joyce se empapó tanto de la atmósfera sonora autóctona como de las lenguas y dialectos que se hablaban a su alrededor. Joyce era un superdotado de las lenguas, es lo que él había estudiado en la universidad, y hablaba unas cuantas y leía en muchas de ellas, etc. Nora y Joyce formaron una pareja cerrada, casi autosuficiente. Su relación fue tan estrecha que apenas dejó un lugar importante a los dos hijos, al menos al principio, a Giorgio y Lucia. Tenían nombres italianos, sus padres eran ingleses, pero nacieron en Italia y les dieron, en lugar de George, Giorgio o Lucy, Lucia.
De hecho, algunas de las dificultades más notorias de la pareja surgieron cuando se separaron con motivo de algún viaje o cuando nacieron los hijos. La primera separación sucedió en 1909 a causa de un viaje a Dublín de Joyce y su primogénito. Se llevó a su hijo mayor, a Giorgio, a presentárselo a la familia. 2 años después, un viaje de Nora y Lucia a Galway abocaría a Joyce a una desesperación inaudita. Esto hay que estudiarlo con todo detalle. Según dicen las cartas que le envía, no puede dormir, le aterra la soledad y teme sobre todo que ella le olvide. Como no soporta la angustia, se encamina hacia Dublín para reunirse con ellas. Joyce conoció de cerca el tormento de los celos. Esto está presente en todas sus obras. Con motivo del primer viaje a Dublín en 1909, un mal amigo le sugiere que él no ha sido el primero en obtener los favores de Nora. Esta malintencionada confidencia arrastra a Joyce a una angustia desmesurada, la cual trata de paliar mediante un apasionado intercambio epistolar con Nora. Es decir, antes no había teléfonos, cuando recibe esta noticia o está malintencionada, rápidamente se pone a escribir, ¿no? Aclaradas las cosas, un erotismo absoluto se adueña del contenido de las cartas. La celotipia de Joyce era de tal envergadura que incluso dudó, en varios momentos de si Giorgio era hijo suyo, porque, según decía, tenía un color de ojos un tanto diferente. Sin embargo, esas dudas, o quién sabe si esa certidumbre, sobre la infidelidad en lo tocante a la paternidad, no le cuestionaban respecto a qué apellido debe llevar el niño, si el suyo o el de la mujer. Eso a Joyce le traía al pairo, puesto que para él, como había escrito en Ulises, la paternidad es una ficción legal. Otro momento crítico de la vida de la infidelidad es uno de los temas esenciales en las novelas de Joyce, en los relatos de la gente de Dublín. En Ulises es quizás el tema esencial, la seguridad que tiene Leopoldo Bloom de que su mujer ese día ha quedado con su amante en su propia casa a tal hora, en tal momento, etcétera, etcétera. Y cómo tiene que hacer todo un trabajo para olvidarse de ese hecho, etcétera. Siempre está presente eso. Otro momento crítico que vivió Joyce con Nora sucedió cuando nació Giorgio, su primogénito. En esa coyuntura, la relación con su mujer se tambaleó y él se desequilibró. Para estabilizarse, Joyce incorporó al hogar a su hermano y guardián Stanislav. La solución muy de Joyce. Otro de los pilares fundamentales. Algo similar ocurrió cuando nació Lucia. Mientras Nora daba a luz a la pequeña, él se puso enfermo. Parece ser que tuvo que ser hospitalizado en la misma clínica. De la cerrada relación con su mujer, tan necesaria para él, y de cómo se trastocó provisionalmente con el nacimiento de los hijos, se deduce que algo tocante a la función paterna hacía aguas en Joyce. Podemos pensarlo así. De acuerdo con la interpretación de Lacan, como mostraré más adelante, el hecho de que Joyce se dedicara a hacerse un nombre es una consecuencia directa de esa supuesta carencia paterna que padecía. James Joyce, murió en Zúrich el 13 de enero de 1941, a consecuencia de una úlcera de duodeno perforada. Y muy descuidado de salud desde hacía 2 años y pico, desde que había terminado Finnegan's Wake. Y muy deprimido. Su esposa y su hijo mayor, un mes antes, habían abandonado París huyendo de los nazis. Sus restos se enterraron en el cementerio Flüntern, cercano al zoológico de Zuriches. Un buen lugar, sin duda, para el descanso eterno de este hombre medio ciego, o casi ciego completamente, y absorto en los matices del murmullo. Pues como solía recordar Nora, la mujer con la que compartió su vida, a su turbulento Jim, como lo llamaba, lo que de verdad le gustaba y le hacía gozar eran los sonidos. Según anota Richard Ellman, el biógrafo por excelencia de Joyce, Nora llevaba al cementerio a quienes la visitaban y decía: aquí está enterrado mi marido, le gustaban los leones una barbaridad.
Me gusta pensar que yace ahí y escucha sus rugidos. Esto da una idea de la relación de Joyce con el sonido. James Joyce conoció 2 guerras mundiales, muchas penurias y fue famoso en vida. Apenas sobrevivió 2 años a la publicación de Finnegan's Wake, la novela más oscura que jamás se haya escrito. Le dedicó más de 15 años de intenso trabajo. Si abrís una página de Finnegan's Wake decís, ¿pero esto qué es? No se entiende nada. 15 años de durísimo trabajo para escribir Finnegan's Wake. Le dedicó 15 años, más de 3 lustros consagrados a tratar de reproducir, cito textualmente, lo que ocurre en el sueño, durante el sueño, según comentó Jacques Mercaton, uno de sus estudiosos. Ulises es el día, lo que sucede durante el día, en 3 personajes en Dublín, y Finnegan's Wake es lo que sucede durante, el protagonista es la noche, ¿no? Después de que cierran el bar donde el tabernero Irwicker se zampa todos los vasos que han dejado los parroquianos y se va a dormir y quiere echar un caliqueño con la mujer, pero está bastante atontado y ya no sabe si mata o espanta. Bueno, y ese es el inicio de la novela. Después de una decena de operaciones en los ojos, el último periodo de su vida apenas si podía leer con la ayuda de una lupa y era incapaz de distinguir el rostro del interlocutor. A medida que la oscuridad se hacía a su alrededor, el mundo de los sonidos se intensificaba, las palabras perdían sentido y ganaban en sonoridad, como sucede en tantas y tantas personas que se vuelven paulatinamente invidentes. Sus últimos años, pese a la fama y cierta holgura económica, fueron muy duros. Casi ciego, deprimido y profundamente desesperanzado, hasta su muerte en 1941, su singular existencia estuvo aplastada por la esquizofrenia de Lucía, los continuos problemas oculares y la amenaza constante de la cirugía. Es el periodo de oscuridad en el que había escrito su ilegible novela El Wake, como se la llamaba por entonces, una obra de 628 páginas para la que descompuso la lengua materna mediante una mezcla de sonidos de hasta 60 idiomas, según se dice. Al escribir sobre la noche, le comentó Joyce, y así lo recoge Ellman, realmente no podía, sentía que no podía usar palabras con conexiones habituales. Usadas de esa manera no expresaban cómo son las cosas en la noche, en las diferentes etapas, consciente, luego semiconsciente, luego inconsciente. Descubrí que no podía hacerlo con palabras en sus relaciones y conexiones corrientes. Cuando llegó la mañana, por supuesto, todo estará claro de nuevo. Cuando llegue la mañana, por supuesto, todo estará claro de nuevo. Les devolveré su idioma a los ingleses, no lo destruiré para siempre. Cae en un momento en la cuenta en que tiene que reordenar, digamos, formalizar la redacción de esa novela con la lengua, pero retorcida completamente para adecuarla a lo que es la noche, el sueño y la oscuridad. Y entonces la desmonta completamente y dice, les devolveré su idioma inglés, no lo destruiré para siempre. Bueno, aunque he mencionado algunos escritos de Joyce, es momento de dar un vistazo a su obra. Mis conocimientos son los de un lector más, no los de un profesor o un estudioso, y por tanto me limitaré a explicar lo que puede interesarnos para desarrollar un poco el argumento que yo me propongo aquí, de ver la forma de composición de Joyce, ¿no? Creo que bastará con trazar una trayectoria de la creación de Joyce en la que se muestre el recorrido progresivo que se inicia con los retratos costumbristas, realistas, casi naturalistas, de estampas típicas de Dublín y de sus gentes. Y es una perspectiva, cuando leáis, si habéis leído Dublineses, muy visual y descriptiva, como la que se ofrece, por ejemplo, en esta obra, en estos relatos dublineses, o incluso en Retrato del artista adolescente. Y continúa haciendo del lenguaje el gran protagonista de Ulises,
y culmina finalmente en el Wake, la última novela, en la que se desvanece completamente el sentido, se pierde por completo la significación y el murmullo de los sonidos se entroniza. Hay ese deslizamiento que también señalaba ayer con respecto a cómo lo visual da paso a lo auditivo y a lo sonoro, o incluso pensado en las categorías lacanianas, cómo lo imaginario va dando paso a lo simbólico y finalmente ya es lo real, es el sonido como tal. Es decir, el retrato de los hombres en el cuento Los Muertos, vemos el retrato de los personajes con todos sus detalles, lo que hay en las estanterías colocado, etcétera, etcétera. Ulises ya es más bien un torbellino de palabras, donde el lenguaje es lo importante, no es lo que piensan los personajes, no tanto lo que hacen, ¿no? Y Finnegan's Wake ya no es ni el relato, es simplemente el sonido, ¿no? Hay esa progresión que en Joyce se explica o se puede explicar conforme él va perdiendo la visión y la mirada, es decir, la mirada mezclada con el deseo, el gozo y la libido, ¿no? Y la visión, la incapacidad de ver, ¿no? Allí las palabras, en esta obra final, en el Wake, en Finnegan's Wake, las palabras se han convertido en centauros, dijo Jorge Luis Borges en una conferencia pronunciada en La Plata en 1960. Son mezclas, en ese sentido, centauros son mezclas de muchas cosas y acaban por convertirse en meros sonidos. Son calambures, es decir, la unión de sílabas de dos o tres o más palabras, ¿no? O ni siquiera son calambures, creo, porque ese recurso retórico acaba produciendo una significación distinta y en el Wake eso es lo de menos, la significación es lo de menos. En cierta medida Joyce acaba convirtiéndose exclusivamente en una oreja, cosa que el traductor español a quien yo conocí de Ulises, José María Valverde, destacaba. Decía, Joyce era una oreja. Había advertido con suma precisión, Joyce era una oreja. También lo señaló eso Peter Costello cuando escribió en su monografía, en la página 129, en su biografía de Joyce, los años de formación o de los años de madurez. Dice, la vista de Joyce nunca fue buena, pero en 1894 un médico le aconsejó que se pusiera gafas, que no usaría hasta 10 años después. El resultado, añade Peter Costello, fue que todo cuanto absorbió lo tomó principalmente a través de las sensaciones del olor y del sonido. Todos sus libros están llenos de estas sensaciones, más que de visiones reales. Para el joven Joyce, el mundo no era visual, sino auditivo y literario. Bueno, tanto es así que Brenda Maddox, ahora me acabo de acordar, dice que él estaba tan embebido en la redacción de cuando escribió Finnegan's Wake, y hay un capítulo un poco, creo que es en Finnegan's Wake, un capítulo un poco, no, en Ulises, donde habla de abortos, seminaturos y una serie de cosas así, que dejó de comer durante días porque todo le daba repugnancia. O sea que todo era demasiado real para esto. A Joyce le interesaban pocas cosas, aparte de su obra y su familia. Se le describe como alguien sumamente meticuloso y absorto en la redacción de sus novelas y poemas, alguien que gozaba de una manera especial cuando escribía. Si algo le ponía intensamente era escribir, es decir, hacer algo creativo con las palabras. Escribir fue su gozo, su goce predilecto. Nora lo recordó con estas palabras. Bueno, Jean está escribiendo su libro. Me voy a la cama y luego ese hombre se sienta en la habitación de al lado y sigue riéndose de su propia escritura. Y luego le llamo a la puerta y le digo, Jean, deja de escribir o deja de reír. Es cierto que era bastante solitario y que le daba al sople a diario a partir de media tarde, bebía vino blanco. Y llegaba a casa borracho a menudo, al menos cuando vivía en Trieste. Eso era algo continuo y después casi siempre, ¿no? Salía y bebía por la tarde-noche y escribía durante la noche. ¿Qué hubiera sido de Joyce sin el vino blanco? Es algo que no se ha estudiado demasiado en serio.
En 1914 publicó Dublineses, un conjunto de 15 relatos cortos que recrean pequeños dramas de algunos de sus compatriotas de Dublín. A mí me parece un libro tristísimo, la verdad. Obra que aspiraba, dice Joyce, digo, con una pegada megalomaníaca muy grande, aspiraba a ser un capítulo de la historia moral de mi país, según escribió en una de las muchas cartas, ¿no? 2 años después apareció Retrato del artista adolescente, novela en la que en la que Joyce describe algunos avatares inspirados en su juventud, cuyo protagonista, Stephen Dedalus, es el alter ego del propio autor. Es una novela y no debe confundirse con una biografía. De ahí que tomar los recuerdos de Stephen Dedalus por recuerdos propios del propio Joyce sea una temeridad. Su hermano Stanislaus lo dice bien claro. Dice, claro está que Retrato del artista no es una autobiografía, sino una creación artística. Como tuve algo que ver con la segunda versión, puedo afirmarlo sin dudar. Esto lo escribe en el libro Mi hermano, el guardián de mi hermano. Digo con esto que a veces transformar a Joyce en un caso clínico obliga a hacer algunos forzamientos, como pensar que las cosas que escribe son biográficas o son autobiográficas. Bueno, pues puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que más, puede ser que menos. Joyce era un creador. Entonces, todos estos elementos que aparecen a veces en sus relatos, en las novelas, como la paliza con los palos de las berzas que le pegaron los compañeros al salir en una discusión de estética de Santo Tomás, me parece. Todo lo que escribe él allí de la relación con el cuerpo, que cae como la fruta madura, pues eso puede tener, o sea, es un indicador, como dice Lacan, cualquiera que escuche eso le llama la atención y dice, joder, a ver si este tío va a estar peor de lo que parece. Pero claro, siempre uno puede tener la reserva de decir, Joyce era un escritor, a ver si esto no es nada más, se puede decir así, que una forma de expresión que está lejos de lo que es su experiencia. Bueno, entonces, con esta precaución andamos siempre a la hora de hacer diagnósticos de Joyce por su capacidad literaria y porque él no tenemos un historial clínico de ningún manicomio. Entonces, tenemos algunos datos. Y, bueno, yo el dato en el que me inspiro más es en la relación chiflada, a mi manera de ver, que tenía con su hija, pero bueno, son aproximaciones. Y por si no quedara claro, otros autores se han pronunciado en la misma dirección que Stanislaus Joyce. Por ejemplo, Anthony Burgess o William Tyndall, quien este último escribe, la novela, como la obra de un pintor, es una de las diversas posibilidades de interpretar un asunto. Las deformaciones y ordenamientos, como los de la tela, no son representativos, sino expresivos, dice Tyndall en su obra Guía para la lectura de James Joyce. Si enfatizo esta cuestión es para no atribuir directamente a Joyce las experiencias que describe en sus personajes y sacar de ahí conclusiones psicopatológicas inamovibles. Bueno, vamos ahora a la parte que nos puede interesar más de cara a lo que venimos intentando mostrar en esta clase en concreto acerca de la langue y la fuente primigenia de la creación de Joyce. Voy a hablaros entonces ahora en este cuarto y último apartado de Joyce, el lenguaje y la langue. Como se puede ver por distintos caminos, a Joyce se le empezó a tomar por chiflado, primero porque era raro, segundo porque escribía raro y tercero, como decía ayer, porque tenía una hija que estaba enferma. Entonces ya empezaron a estudiarlo, a ver a Joyce también como un tipo raro o quizás como un loco, ¿no? Lo cierto es que Joyce tenía algo raro en muchos aspectos, ¿no? Uno de esos aspectos era la cuestión de la relación que tenía con el lenguaje. Bueno, su relación con el lenguaje, como mínimo, se puede decir que era pintoresca. De eso no cabe duda. En 1900, esta anécdota ya la conté ayer, ¿no? En 1932, con motivo de una visita a su hija, que estaba custodiada esa temporada por el matrimonio Jolas en la ciudad austriaca de Feldkirch,
Antes de empezar a beber, al caer la tarde, como hacía habitualmente, Joyce se acercaba a la estación de ferrocarril y aguardaba la llegada del expreso Viena-París. Según recuerda María Jolas, y lo recoge Elman, cuando llegaba el tren, y ahora cito textual, Joyce corría al vagón más cercano para examinar cuidadosamente las inscripciones en francés, alemán, idiomas yugoslavos y palpaba las letras con los sensibles dedos del que está medio ciego. Acto seguido, le pedía a Jolas detalles sobre la gente que bajaba del tren y se quedaba absorto mientras escuchaba sus conversaciones. ¿No? Otra, estoy obrando un poco como decía Plutarco en la vida de Alejandro, con un detalle conocerás al personaje. No es tan cierto eso, pero bueno, un detalle nos acerca al personaje. Son muchas las escenas que nos pintan a Joyce absorto en el lenguaje, hipnotizado por los sonidos y embebido en un goce que lo atrapa por completo. En la breve obra Souvenir, los recuerdos de James Joyce de Philippe Soupol, escribe este autor, Soupol. Pasaba días torturado por una palabra, construyendo un encuadramiento, interpelando a sus personajes, buscando en la música un sueño más soñado, una alucinación más viva, hasta echarse agotado sobre un diván para escuchar mejor esa palabra que iba a nacer. Otra anécdota también muy reveladora, que también conté ayer, es la narrada por Frank Badgen, amigo y biógrafo también. Joyce le confesó que estaba trabajando duro todo el día y había conseguido escribir 2 frases. Y entonces Badgen le preguntó, ¿buscabas las palabras adecuadas? Y Joyce le dijo, no, dice, yo ya tengo las palabras, lo que busco es el orden perfecto de la frase. Muy bien. Pero este lenguaje que se cierne sobre él y que se le impone tiene algo de inquietante y de turbador. De inquietante y de turbador, insisto. Joyce parece desprotegido, como a la intemperie de las inclemencias de un lenguaje demasiado real. En eso recuerda vagamente al señor Primot, el enfermo entrevistado un tiempo atrás por Lacan, que sufría de palabras impuestas y decía de sí mismo que era telépata emisor. Lo vimos hace poco en este seminario en la presentación que hizo Vicente Palomera. Pese a la enorme distancia que separa a Joyce y a Primot, esto es, el lenguaje impuesto que soportamos todos y la xenopatía esquizofrénica o el automatismo mental de Monsieur Primot, ambos se nos muestran, Primot y Joyce, atrapados en una tela de araña, en la tela de araña del lenguaje, y dan testimonio de lo traumático y amenazante que éste resulta al ser hablante. Hay algo de, ¿verdad? Conexión entre uno y otro. Claro que todo el mundo, como finalmente dice Lacan, todos tenemos automatismo mental, con lo cual reservaremos, digo yo, el término esquizofrenia o automatismo mental para la gente que oiga voces que le insulten, porque que tenga solamente la impresión de que las palabras, el lenguaje se le impone, esto lo damos casi por normal. A lo que se acaba de anotar es necesario añadir, aunque no lo desarrollaré, 2 aspectos psicopatológicos relacionados con la voz. En primer lugar, que se han estudiado mucho, en primer lugar, el supuesto periodo de alucinaciones auditivas que, según Elman, Joyce experimentó durante uno de los episodios más críticos de la locura de Lucia. Según el biógrafo, pasó 6 o 7 noches sin dormir, salvo algunos ratos en los que le asaltaban pesadillas que volvían a despertar. Como, escribe Elman, como pez fuera del agua. Durante el día tenía, dice Elman, alucinaciones auditivas. No sabemos a qué llama Elman alucinaciones auditivas. Aunque no hay constancia de que lo fueran, lo que Elman llama alucinaciones desaparecieron cuando, y aquí veis la habilidad del médico,
por prescripción médica, le dijo: James Joyce, vuelve a escribir Finnegan's Wake. Sigue con tu trabajo. Todo cesó. Más evidente es, en segundo lugar, la presencia parásita de la voz del padre en la garganta y en el cuerpo de Joyce, algo que a Lacan también le llamaba mucho la atención. En una carta a Harriet Weaver, fechada el 22 de julio de 1932, el escritor Joyce alude al modo en que la voz de su padre le afectaba. Me parece que su voz, de algún modo, entró en mi cuerpo o en mi garganta. Últimamente, más que nunca, sobre todo cuando suspiro. Esto está en las cartas, el tercer volumen de cartas publicadas en Faber y Faber en 1966. A otro de los amigos, a Eugene Jolas, Joyce le mencionó cómo la voz del padre se le imponía incluso después de muerto. Escucho a mi padre hablando conmigo. Si queréis hacer de esto el signo por excelencia de la xenopatía, de tal, a mí me parece que hay que andar con mucha precaución. Las letras, las palabras y el lenguaje en general tienen para él una penetración fascinante y una densidad sonora especial. No son palabras de las que se lleva el viento o letras que se borran con las gotas de lluvia, al contrario, están dotadas de un sustento material que le llevan en su hechizo a palparlas, gozarlas y descomponerlas como los niños embebidos en el montaje de un mecano. Las palabras se pueden alargar, comprimir, retorcer, se pueden formar uniendo fonemas provenientes de varios idiomas, etc. Pero la composición no se hace de cualquier manera, pues Joyce busca un resultado sobre todo sonoro. Al respecto, Louis Gillet recuerda que las explicaciones que Joyce le daba sobre cómo, esto es muy importante, cómo creaba Finnegan's Wake, eran las siguientes. Dice, y escribe Louis Gillet: me hablaba del lenguaje que había adoptado para dar al vocabulario la elasticidad del sueño, multiplicar el sentido de las palabras, rebajar los brillos e irisaciones, hacer de la frase un arco iris donde cada gotita es un prisma que transmite 1000 colores. Este lenguaje le costó penas infinitas. Estos pasajes os los recordé ayer, pero para los que no habéis asistido los vuelvo a mencionar hoy porque están directamente entroncados con la exposición que estoy haciendo del concepto de Lacan, la langue. Es verdad, entonces, como dice Gillet, que le causaban unas penas infinitas. Eso le hacía sufrir, eso era evidente, ¿no? Intensamente. Pero eso también le daba la vida y le hacía soportable la existencia. Refiriéndose también a la forma de componer, Jacques Mercaton captó muy bien ese soplo vital que solo le aportaba la escritura. Y lo escribe así Mercaton: resucitado por esa actividad que es toda su vida, me enseña la manera en que procede, buscando la concentración más intensa posible, el más rico de entre los múltiples significados, el más adecuado para recoger una frase en varias palabras, en una sola palabra a veces, todo el espacio y la duración de vastos y leves acontecimientos, pero siempre pendiente de obedecer a las leyes fonéticas y a los fenómenos semánticos de las lenguas que combinaba, ya que esta es su única garantía de verdad. Me viene a la cabeza también algo que creo que no está en el texto, cuando Brenda Maddox habla de ella, que no es una biógrafa, no es psicoanalista ni nada de esto, dice: toda la libido de Joyce estaba puesta en la escritura. Dice, cuando escribía Ulises, solo existía Ulises. Mas eso que le hacía sufrir tanto, también le hacía gozar. Absorto en la redacción de su Work in Progress, que es como se llamó durante años, lo que después se llamaría Finnegan's Wake,
James Joyce lanzaba unas risotadas terribles. En esa atmósfera nocturna en la que escribía, donde el lenguaje se hace presente mediante lejanos ecos y murmullos apenas audibles, Joyce remontaba aguas arriba hasta llegar a ese manantial caótico de sonidos al que Lacan denominó la lengua, la langue, y una vez allí se dejaba mecer por el rum rum de lo que aún no eran ni palabras. De esa melodía de insospechados matices sonoros compuso Finnegan's Wake. Y lo que nos llega de todo ello, esto me da la impresión a mí, lo que nos llega de todo ello es el goce del autor en pleno arrobamiento creativo. Hay ese arrobamiento creativo, es el gozo del autor, y al mismo tiempo está la otra cara, que también quiero enfatizarla, que es cómo desvirtúa al lenguaje de su aspecto real e hiriente, ¿no? La pintoresca relación con el lenguaje a la que antes hacía mención se puede especificar a la hora, en estos momentos, respecto a dos aspectos cruciales. Por una parte, el afecto traumático que ocasiona el lenguaje en el sujeto y al mismo tiempo el goce que proporciona la lengua. Estas dos caras. Esos dos aspectos dan cuerpo al concepto, como decía, de la langue, uno de los más ricos y sugerentes del último tramo de la enseñanza de Lacan, desarrollado en 1972 en el curso del seminario Aún, designa el lenguaje del cual goza el ser hablante. Merced a la homofonía, la langue evoca el término laleo, como os decía antes, con el que se nombra la etapa previa a la utilización del lenguaje, periodo caracterizado por la emisión de sonidos vocálicos más o menos articulados. Esa época del gorjeo anterior al balbuceo en la que el niño juega y goza con los sonidos constituye la materia que dará cuerpo al lenguaje cuando a través de la educación se introduzcan las normas gramaticales y sintácticas que dotan a cada lengua de un orden necesario para entenderse un poco. El lenguaje, propone Lacan en el seminario 20, en el seminario que estamos estudiando, aún, página 167, está hecho de la lengua. El lenguaje está hecho de la lengua, naturalmente. Es una elucubración de saber sobre la lengua, naturalmente. La lengua está debajo, es el manantial, lo que está en la pradera es el lenguaje. Pero el inconsciente es un saber, una habilidad, un savoir-faire con la lengua. Y lo que se sabe hacer con la lengua, con la langue, rebasa con mucho aquello de lo que puede darse cuenta en nombre del lenguaje, efectivamente. A menudo no solemos tener en cuenta suficientemente que la educación, esto es muy importante, no tenemos en cuenta que la educación extingue por completo la langue. Es decir, que hay algo de esos elementos que están ahí, que van a permanecer ahí y que van a constituir un inconsciente más real de la cuenta, ¿no? Desde esa la langue originaria, ¿no? De manera que, como muestra Joyce, esa cámara de resonancias permite y pervive más allá de la primera infancia y nutre de inspiración a algunos artistas. Creo. Ahora bien, conforme a la interpretación de Lacan, también Joyce muestra que la escritura les servía para introducir un cierto límite en la reverberación, a veces tormentosa, en la reverberación de esos ecos infinitos y amenazantes de la langue. Para decirlo de otro modo, la escritura de Finnegan's Wake, a mi manera de ver, constituye una forma de debilitar, mediante el sinsentido y la homofonía, los efectos de la imposición de las palabras. Si el lenguaje es demasiado real en ese sentido, se impone más de la cuenta, Joyce tiene como salida, encuentra que tiene que desnaturalizar, por así decir, es decir, de reducir lo máximo que pueda esa vertiente hiriente,
del lenguaje, de esa perspectiva real, material del lenguaje, intrusiva y al mismo tiempo impositiva, ¿no? Yo lo encuentro eso, digamos, con todo el trabajo de descongestionar las palabras de esa parte hiriente, por decirlo de alguna manera. Recursos lingüísticos que Joyce empleó, por ejemplo, en Ulises y que se multiplicaron, pues yo diría que exponencialmente en el Wake. Según señala George Gross en una biografía sobre Joyce, dice así: de un modo mucho más intrincado e intenso que en el libro anterior, Ulises, y con un número aún menor de concesiones al uso normal del lenguaje, hay además un rico acrecentamiento en el Wake de los distintos idiomas que Joyce conoció y suaves lloviznas de vocabulario de aquellos que no conocía sino parcialmente. En lo básico, continúa Gross, la sintaxis del Wake es tan inestable como la dicción. Las oraciones cambian de rumbo sin explicación, se detienen antes de terminar, se escapan de la lectura. Traigo este párrafo para que os hagáis una idea de qué escribía este hombre y cómo escribía. Estos recursos se ponen al servicio, a mi manera de ver, de reproducir lo que sería el lenguaje del sueño o el lenguaje de alguien cuando está dormido. Con lo cual Joyce provoca una regresión deliberada a los aspectos del lenguaje infantil y lúdico. Y Gross, en ese sentido, añade a recuperar algo del placer del niño en jugar con las palabras que acaban de aprender o a hacerlas pedazos. Gross es un biógrafo, no es un psicoanalista, no es un clínico, pero fijaros qué bien observa, dice, a recuperar algo del placer del niño en jugar con las palabras que acaba de aprender o a hacerlas pedazos. Solo le falta añadir, o hacerlas pedazos porque son demasiado hirientes. Comenzando por el título, el propio título, el Wake, es obvio que tiene dos significados. Pues como verbo equivale a despertar, to wake up, pero como sustantivo significa velatorio. La misma palabra que da título, son dos cosas antagónicas, el despertar y el velatorio. Conforme a lo que traduce, por ejemplo, una estudiosa de esta obra, Teresa del Conde, en su artículo James y Lucia Joyce, Samuel, Carl Gustav Jung y el Wake, según dice esta autora, Finnegan's Wake es algo así como, dice, una historia simbólica o más bien fonética del mundo. Esta autora, en su estudio, con vistas a mostrar un tipo de composición, el tipo concreto de composición que emplea Joyce, evoca uno de los términos usados en la obra. Dice, por ejemplo, coge uno, mamalujo, palabra neológica que no se relaciona con ninguna madre o con el significado de la palabra lux, sino que corresponde a las sílabas iniciales de los 4 evangelistas, como os decía ayer, Mateo, Marcos, Lucas y Joan. De acuerdo con lo dicho, hay que darle la razón a Samuel Beckett, novio de Lucia, cuando decía del Wake. Aquí la forma es el contenido. De ahí que resulte casi imposible traducirlo, claro. Es una obra intraducible. Ayer me decía un muchacho argentino que el Caldero de la Escuela había una edición, en esa editorial, que me voy a hacer con ella, de Finnegan's Wake. Os contaré el testimonio de Salvador Elizondo, un traductor, creo que mexicano, quien para traducir la primera página del Wake, que si queréis os la leo después, es para fumarse un porro. Bueno, para traducir esa primera página, que está compuesta de 280 palabras, necesitó 33 notas a pie de página explicativas
Es decir, 1900 palabras para aclarar solo la primera página. Salvador Elizondo. Uno puede decir, ¿qué obsesivo es Salvador Elizondo? Bueno, pues será todo lo obsesivo que quieras, pero 1900 palabras para aclarar 200 palabras. 280 palabras. Elizondo, como os decía, desistió de continuar su proyecto de traducir completo el Finnegan's Wake, que tiene más de 600 páginas, alegando que no viviría lo suficiente para traducir una sola página más. Bueno, ese lenguaje que se advierte en Joyce dista mucho de estar al servicio de la comunicación o del sentido. Recordad lo que hablábamos, lo que os decía al principio de la langue, en oposición a la lengua de los lingüistas. Como acertadamente señaló Miller, Jacques Alain Miller, nuestro Miller, Finnegan's Wake pone de relieve lo más real de la relación con la lengua. Eso lo escribe en un texto que se llama Lacan con Joyce. Desde este punto de vista, el sujeto se nos presenta como alguien traumatizado, se puede decir así, ¿no?, por su encuentro con la lengua, poseído por el lenguaje y sometido al permanente cuchicheo de las palabras. Como si habitara una vivienda llena de ecos, cuyo hechizo le subyugara de tal manera que le hiciera gozar de las propias palabras. Si la enfocamos desde la perspectiva de la langue, la locura es, en ese sentido, nuestro punto de partida. Y la cordura es algo a conquistar. Es otro modelo de la locura para pensarlo. Al principio estamos en el caos del sinsentido, del sonido, del S1, del goce solipsista, y después hay que conquistar un poco la relación, el sentido, etc. Muy bien. Si admitimos con Lacan que el síntoma impulsa a la creación, Joyce representaría el prototipo de quienes consiguen, a través de la obra, un relativo equilibrio vital. Mucho se ha escrito acerca de los temas desarrollados por el artista irlandés en sus textos, en especial la patria y el padre, todos de ellos. Por ejemplo, sobre eso se insiste Gross. De todas las emociones de Joyce, tal como figuran en su obra, las más intensas fueron sin duda las centradas en su padre. En los primeros libros, no sin una buena razón, tienden a ser predominantemente negativas. Después, desde la mayoría de puntos de vista, John Joyce, el padre, era un padre muy insatisfactorio, egoísta, irresponsable, un bebedor empedernido, un ensalzador de su propio pasado. Bueno, pero como se sabe, toda la argumentación de Lacan respecto a la posibilidad de la locura de Joyce y a la función que desempeñó en él la escritura partió de la hipótesis de lo que Lacan llama la carencia paterna que le afectó. Y de ahí deriva Lacan la imperiosa necesidad de hacerse un nombre, incluso un nombre que le sobreviviera. Ahí se entiende fácilmente que si alguien necesita hacerse un nombre es porque tiene algo con el nombre del padre un poco débil, ¿no? Y dice Lacan, con el ingenio que le caracterizaba en el Seminario 23, el San Thomas, he centrado toda la cosa en torno del nombre propio y he pensado, hagan ustedes lo que quieran con este pensamiento, que por querer hacerse un nombre Joyce compensó la carencia paterna. Bueno, esta fórmula, ¿verdad?, la podemos decir que él da por hecho que Joyce hay una carencia paterna, es decir, que está en la franja de la locura para abajo, ¿no? Pero lo que dice también es que el intento, se puede decir así, de reequilibrar esa carencia paterna es hacerse un nombre. Da por ahí, se puede decir así, una solución. Perfecto. Y dice después, además, que compensó, es decir, que Joyce lo logró. No dice que casi lo compensa o que pretendió compensarlo, dice que compensó. Con lo cual ve que algo de la locura se puede realmente compensar, ¿verdad?, haciendo el trabajo oportuno, creando o inventando algo, un santomo, un reequilibrio, una invención, llamarlo como queréis, porque esto se llama ahora santomo y dentro de 10 años se llamará de otra manera. Es decir, dio con el calzador apropiado para
reequilibrarse. El calzador era hacerse un nombre. Pues sí, sí, ¿por qué no? Pero también el calzador era rebajar la parte hiriente del lenguaje a una parte soportable, como hace con el trueno, en la palabra que os leí ayer, o como hace con la palabra kebir, de la que os traje a colación con el recuerdo que escribió Jacques Mercaton. Es decir, cómo el lenguaje demasiado real e hiriente lo tiene que descomponer, reordenar, añadirle sonidos por aquí y por allá para desustanciarlo de esa materialidad tan hiriente y tan real, ¿no? Pero yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también porque el trabajo al que él se dedicó fue desustanciar el lenguaje de esa parte hiriente y naturalmente con eso obtener un nombre. Sí, las dos cosas en ese sentido irían en la misma dirección. Bien, entonces, más si Joyce supo hacer algo con esa carencia paterna que le afectó, su hija Lucia se hundió de lleno en la locura. En algunas ocasiones ella culpaba a su padre del infortunio que sufría y le reprochaba que no le hubiera transmitido algo, pero claro, Joyce decía, ¿y qué te voy a dar yo porque no tengo yo mismo? ¿No? En fin, voy a leeros un poquito más y luego os daré la palabra. Aparte de las mencionadas obras, las que os he hablado, Ulises, Finnegan's Wake especialmente, la que le daría fama mundial fue Ulises, que se publicó en 1922. Una novela que encumbra el lenguaje como protagonista absoluto y hace de los tres personajes principales, Stephen Dedalus, Leopold Bloom y Molly Bloom, meros portavoces de una estructura del lenguaje omnipresente, como si se tratara de ventrílocos, a través de los que el lenguaje habla. Bueno, hermosísima alusión, sin duda, al hombre hablado, esta de el ventrílocuo, cuya presencia hallamos en las descripciones, la metáfora y la figura del ventrílocuo en la historia de la clínica es fundamental. Está presente en las descripciones que hace Jules Bayardier cuando habla de las alucinaciones. Es decir, que Bayardier, cuando estudia las alucinaciones, ve gente que oye ruidos muy grandes, que viene el tren, las campanas, estos son alucinados, pero no son de los verdaderos. Dice, los verdaderos son los de las alucinaciones psíquicas, no las sensoriales. Dice, y estos, dice, da la impresión de que son ventrílocuos, ¿no? Que están hablados, digamos, que hablan, que el lenguaje habla a través de ellos, ¿no? Bueno, Louis Gillette también al comentar la técnica empleada por el escritor irlandés escribe lo siguiente, ¿no? Joyce había creado el monólogo interior. Reproduce ese lenguaje oscuro, orgánico, visceral, que apunta directamente al fondo de nosotros mismos y hace de su héroe, Bloom, una especie de ventrílocuo. Era una ruptura completa con los hábitos clásicos del discurso, con todo el armazón y los encuadres de la razón. No faltaba más que el movimiento vital, interno, espontáneo, la asociación más bien que el encadenamiento de ideas. El orden era sustituido por el ritmo, en un decaimiento de los elementos intelectuales. Era una técnica nueva, liberada de las cadenas de la lógica e incluso de las reglas de la sintaxis. Era el pensamiento tomado en el momento en que surge, próximo a la sensación pura, anterior a todo trabajo de la mente para clarificarlo y solidificarlo. Creo que es una buena aproximación este párrafo de Louis Gillette de lo que hemos estado tratando de cernir a propósito de la langue, ¿no? Muy bien, un poquito más y lo dejo y si queremos... me salto unas cuantas consideraciones. Bueno, los celos... Sí. Sí, no voy a entrar en comentarios más pormenorizados. Voy a recordaros únicamente
cuestión del trueno que os decía ayer como ejemplo de cómo, sí, un autor, un editor, Tim Miller, recordaba no hace mucho, ¿verdad?, de qué manera en Finnegan's Wake aparecen 10 veces durante la vigilia, hay palabras de más de 100 letras, perdón, de 100 letras, y la última de 101 letras, cada una tomada de una docena de palabras para truenos en varios idiomas. Bueno, por ejemplo, Baba Badalga mi torneron. Bueno, pues esto es una especie de cosa, que un centauro de los que aparece en el Finnegan's Wake, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Es una broma o no es una broma? No, no. Quiere decir que, y con esto si queréis termino con otra anécdota más de... quiere decir lo siguiente, Joyce tenía terror, pánico a los truenos. ¿Qué está haciendo Joyce cuando en Finnegan's Wake reproduce los truenos? Lo que está haciendo es que esa angustia, ese real, demasiado real del lenguaje, lo que hace es reducirlo, se puede decir así, a mero ruido y quitarse en ese proceso de reducción a un simplemente sonido, ¿no?, reducirlo al máximo para eliminar los elementos hirientes, reales, demasiado reales, y poder así convivir con ellos. Lo mismo os conté ayer a propósito de una anécdota, y con esto termino, de Jacques Mercaton, cuando después de una noche en la que precisamente uno de los comensales habló de unas tormentas y de unos truenos, Mercaton va a recoger a Joyce al día siguiente, después de cenar con él la noche anterior, y le dice, bueno, ¿qué tal? ¿Ha descansado usted, James? Dice, no, dice, pasa una noche tremenda, terrible, horrorosa, ¿no? Dice, he estado toda la noche. Dice, ¿recuerda usted que el comensal dijo una palabra árabe que era kebir? Dije, y Mercatón se había dado cuenta que se había quedado asustado cuando la había oído. Dice, he estado toda la noche con esa palabra. Le cambiaba los fonemas, la retorcía, la ponía boca abajo, boca arriba, añadía una cosa, tal. Toda la noche tratando de descomponerla y de reordenarla de nuevo. Es decir, creo que este ejemplo, como este del trueno y otros muchísimos, dan cuenta de que Joyce, como el niño, tiene que hacer con los mecanos, reordenarlos de tal manera que no le causen pavor. Y eso es lo que hace descomponiendo el lenguaje en meros sonidos, erradicando en lo posible el sentido y reordenando los sonidos para que no le recuerden en absoluto nada que tenga que ver con lo hiriente del lenguaje, sino se queden en esa especie de caja de resonancias que fue en su tiempo la langue como momento, se puede decir así, de gozo por excelencia, pero digamos donde se ha desvirtuado, se ha casi empalidecido la cosa más hiriente del lenguaje y más real, ¿no? Esta es la manera que tengo yo de ver la composición de Joyce y sobre todo diría yo, la función que para él cumplió la escritura hasta el punto que, como dice Lacan, consiguió, ¿verdad?, no precipitarse más allá de la cuenta en la gran locura, ¿no? Perfecto. Y esto creo que se puede explicar todo ello desde el concepto del que estamos hablando en este seminario aún, el concepto de la langue. ¿De acuerdo? Si Muy queréis... bien. Te vamos a dar el aplauso porque de nuevo nos has dado una lección magistral en este seminario. Vamos, quitar activar el sonido, que se oiga el aplauso, José María. Seminario. Magnífico, magnífico. Magnífico, José María. Te voy a preguntar una cosa, porque tengo, bueno, cuando tú hablas del aleo, me quedé con ello, el balbuceo.
que digamos que es el protolenguaje, ¿no? Que hace el niño, el bebé sobre todo, pero el niño infans cuando todavía no ha entrado está en pleno estadio del espejo, porque el lenguaje es un hijo que tienen el niño y la madre. Entonces, ayer que me tocó hablar en el máster precisamente sobre el autismo, ¿no? Y la psicosis infantil, el autista tiene una particular relación con el lenguaje y se tiene que dar 3 elementos, que precisamente es lo que has tocado, ¿no? Con el laleo, el balbuceo. Se tiene que dar la sonoridad, se tiene que dar, en segundo lugar, la satisfacción por la sonoridad, pero, que ahí viene la clave, el tercer elemento es que tiene que haber el otro con mayúsculas. Si no aparece este otro con mayúsculas, si no se construye este otro con mayúsculas, es lo que decía Lacan de que la paranoia aparece en la plaza pública. También es una opción pública. Si no aparece eso público, ¿cuál es el problema? Alguien tiene mal el sonido. La radio de Lambda. Si no aparece ese tercer elemento, que es el gran otro, claro, el niño no entra. No, o sea, hace lazo social, por supuesto, incluso es verborreico, pero no entra en el lenguaje, ¿no? Yo creo que ese es el punto donde se queda el niño en la langue, también en la holofrase, ¿no? Pero en la langue, precisamente. O sea, que hay como un saber en Joyce muy importante sobre lo que sucede en ese goce de la sonoridad de la satisfacción. Que ayer decían también, Ángela lo ha dicho, los escritores, ¿no? Ya, sí, es verdad, todos los escritores está la sonoridad y está la satisfacción. El problema es la tercera pata, ¿no te parece? Sí, sí, Fernando, te has explicado, lo entiendo perfectamente. Yo también, quizás lo mejor de lo que lo decía yo, es verdad, ¿no? O sea, por una parte, me sugieren los comentarios que haces que a Joyce no tenemos que tomarlo como caso clínico, sino más bien como alguien que nos puede enseñar algo a nosotros. Eso es muy importante. O sea, no es el estudio que normalmente se hace en nuestro medio de cualquier figura. Si tú coges los trabajos, yo he leído muchísimos de trabajos de psiquiatras que escriben sobre Joyce. Bueno, pues le hacen un diagnóstico conforme a los criterios actuales, tal, y hacen una explicación muy de manual de tal. Y dice, pero, o sea, es como una especie de ejercicio diagnóstico tomando algunos elementos de la vida de esa persona. No sirve para nada eso, naturalmente, porque nunca han hablado con él, etcétera, etcétera. Yo creo que el punto de vista, el enfoque nuestro, el enfoque que le da Lacan en el Seminario 23 es mucho más rico. Es decir, ¿qué me puede aportar a mí para mi ciencia, para mi conocimiento, el conocer la experiencia de este hombre para ilustrarme incluso sobre la constitución de un modelo Borromeo, ¿verdad? Eso es mucho más riguroso, me parece a mí, ¿no? Y nosotros lo tomamos en ese caso, ¿no? Es decir, ¿qué nos enseña este tipo sobre lo que es en el caso mío, como lo que me interesa es cómo se hace de un roto se puede presentar la fórmula esta de un roto un descosido? Es decir, este tío que estaba chiflado, ¿cómo consigue no pasar más de la raya de la chifladura, ¿no? Y ahí sí que descubrimos, ¿verdad?, ciertos elementos de la composición. Primero, no tomamos los síntomas como en el sentido de que la gente le da el punto filipino o es caprichoso. No, 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 no. Si alguien se dedica tanto a algo, lo hace por algo. Es decir, destina, trabaja, se esfuerza por estabilizarse por ese lado. ¿Alcanza la función que espera? ¿El síntoma que fabrica le aporta la función que espera o no? Pues en algunos casos sí. Pues Joyce en eso es ejemplar. Y por eso lo estudiamos. ¿Cómo? El problema es que Joyce no nos vale como caso clínico para, digamos, para generalizar. O sea, ahí sí que estamos en una clínica un poco distinta, entiendo yo. Nosotros estudiamos AME y hay muchos paranoicos que siguen se puede decir así, el patrón de M. Cuando se encuentran muy acorralados, digamos, tratan de librarse de la víctima y aparece naturalmente una estabilización.
en Srebar, cuando el delirio cumple una función y dan con una clave fundamental, el delirio cae. Bueno, esto vale para muchísimos, pero en el caso de Joyce solo vale para él. Esa es otra, esto corresponde a esta manera de este tipo de casos, ¿verdad? Que solo encuentran la solución para sí mismos, pues sabemos que existen, pero la solución no vale para todos. No como el delirio, no como la misión del delirar. Hay una serie de cosas que valen para muchos, ¿no? Pero claro, Joyce es que sálvate a ti mismo, y él logró salvarse a sí mismo. Ahora nos da una idea de cómo la gente se puede salvar a sí misma, que eso es para un clínico, pues es lo que nos hace levantarnos todas las mañanas y no desesperar. ¿Verdad? Sí. Sí. Yo lo señalaba ayer, José María, cuando cerré el gran trabajador que era Joyce, ¿verdad? Cuánto trabajo para encontrar esa solución ante lo insoportable que lo embargaba todo, ¿no? Sí. Joyce tenía muchas dificultades para ganarse la vida. De hecho, vivió siempre primero porque incorporó a la familia cuando nacieron los hijos, perdió un poco su lugar y no sabía muy bien qué hacer. Y su hermano, que era también profesor como él, era filólogo, lo incorporó al domicilio familiar en Trieste, y él era con los ahorros que iban teniendo, él daba algunas clases, pero no se entendía con los alumnos, pero cuando se centró ya a escribir era infatigable, o sea, además es que era de una precisión exquisita, no estuvo discutiendo con el editor para publicar Dublineses, lo podría haber publicado 10 años antes probablemente. Una mención al rey no sé qué, una coma en no sé dónde, y él no se bajaba del burro, que no, él tenía exactamente en la cabeza y él trabajaba. Por eso fijaros que mencionaba de pasada que cuando tuvo el episodio ese que él llama de alucinaciones auditivas, el médico que lo conocía le dijo: James, a escribir. Es decir, James, toma la ciprexa otra vez. No, a escribir. Claro, pero lo que dices es que una pequeña coma podía cambiarlo todo. Sí, claro. Una pequeña coma podía hacer que no sirviera para nada. Por eso cuando a veces dices, pero ¿por qué le das tanta importancia al asunto este de la relación con la hija? Pues porque yo me hago la idea de que Joyce era de un rigor extremo, no tanto de una perfección, sino de un rigor extremo, y no dejaba detalle, o sea, las cosas que le importaban no quedaba ningún detalle al albur, era todo, tenía, a la hija le llama tal, al otro, o sea, era todo. Después es verdad que tenía como chiflado que era, tenía unas salidas de pata de banco tremendas, o sea, cuando su hija enloquece, no se le ocurre otra cosa que casarla, quiero decir, unas cosas de bombero, ¿no? O sea, para eso no vale, la vida práctica, afortunadamente, porque se la llevaba la mujer, si no, él hubiera sido encontró una mujer que lo cuidó, lo acompañó, lo llevó siempre, y como decía su padre, esta mujer, ¿cómo se apellida? Barnacle, dijo, toda la vida la vas a tener pegada a la checa, no te va a dejar nunca, normal. Ese detalle me ha encantado especialmente.